pregunta aquí en Casa Tomada con Ricardo Morán. Las personas que ven televisión conocen a quienes aparecen frente a cámaras, pero muy pocas veces se conoce a los productores de televisión, que tienen una serie, me parece, de elementos comunes en su carácter, ¿no? Todos ellos son hiperactivos, son personas curiosas, un poco como tú. Necesariamente tú eres una persona hiperactiva, curiosa y que ha llegado, como lo hemos conversado en los bloques anteriores del programa, a la televisión por el camino menos pensado. Por accidente. Exacto. Y ese camino pasó en algún momento también por la improvisación. Yo me acuerdo haber estado en un show de improvisación y tú eras juez en ese show de improvisación. Y era juez, ya desde esa época era juez. Era el árbitro de la impro, ¿no? El árbitro, esa es la palabra correcta. Impro, sí. En el momento en el que también tiene que ver con mi relación con Pataclown y con Julie, que es como si fuera pues, mi hermana, ¿no? Con Julie Natters. ¿Tú la conocías antes de Mad Science, a Julie? ¿Habías trabajado con ella? No había trabajado con ella, la conocía del medio teatral, ¿no? En esa época, bueno, en la época en la que yo hacía teatro, o eras de alumno de Alberto, o eras alumno de Roberto, o sea, de Alberto Isola, de Roberto Ángeles, o eras del Tuco del ENSAT, ¿no? Sí. Y ya, eso era. Entonces los alumnos de Roberto mirábamos así de lejitos a los alumnos de Alberto, los del TUC miraban a los del ENSAT, los del ENSAT a los de Roberto, era todo, todos nos encontrábamos en todos los estrenos y nos mirábamos así de lejos. Juego de Tronos parecía. Alguna cosa así, los Targaryen, todos los reinos de Juego de Tronos. Y lo que ocurre es que yo conocí a Julie por el medio, ¿no? Y pero no la había tratado mucho, nos habíamos saludado un par de veces y ya está. Entonces cuando empieza lo de Mad Science y nos hacen la invitación, Frecuencia Latina nos hace la invitación para hacer el programa, yo digo, bueno, nosotros no sabemos hacer un programa de televisión, llamemos a alguien que sepa, y Yuli sabía. ¿Tú mismo hiciste impro? Yo tomé impro como alumno, un año, y hacíamos shows los sábados en el Patacultural, que es medio legendario ya, pero durante el año 2003 y 2004, todos los sábados había esta actividad gratuita, a la gorra, en la que iba mucha gente, sobre todo mucha gente joven, a sentarse en el piso, en un galpón muy grande, y se presentaban todos los números habidos y por haber, malabares, stand-up comedy, improvisación, clown, todo, de todo. ¿Esos son los años que tú más añoras, probablemente? Era muy placentero, era muy placentero. Curiosa la pregunta de que si son los años que yo más añoro. Yo tengo la sensación de que mis 30 han sido la etapa más placentera de vivir, ¿no? O sea, en el momento en que cumplí 30, de ahí para acá como que... Pero todavía sigues en los 30. Me quedan 10 meses y medio, más o menos. Pero como en realidad cada década para mí ha sido más placentera que la anterior, tengo muchas expectativas de que los 40 sea incluso mucho mejor. Bueno, y ahí me cuentas que comenzaste a ser alumno de impro, ¿verdad? Sí. Dicen que la capacidad de improvisar es casi como un músculo que se fortalece y que se desarrolla, ¿no? Que se ejercita. Si no lo ejercitas, se endurece y ya después es muy difícil retomarlo, ¿no? ¿Se puede ejercitar? ¿Cómo se ejercita ese músculo? Bueno, en general en el taller de impro hay varias cosas fundamentales. Una es perder el miedo al sensor, ¿no? Que es esta parte de nuestro cerebro que está constantemente evaluando lo que vamos a decir y elimina aquellas cosas que no nos van a hacer quedar bien o que no son textos muy inteligentes o cosas muy brillantes que decir y que las corta, ¿no? ¿Por qué vas a decir eso? Es una tontería, vas a quedar mal. Entonces hay que hacer juegos o ejercicios que te pongan en esa situación en la que salga lo primero que se te ocurra, sin que haya ningún posible filtro que lo impida, ¿no? Y te toma un montón de tiempo con los alumnos, juegos de velocidad en los cuales uno tiene que rápidamente decir una serie de cosas y eventualmente empiezan a salir cosas del inconsciente de verdad y no filtradas por el sensor social. Eso toma tiempo y eventualmente una vez que eso está ocurriendo ya con un grupo de alumnos, lo que haces es darles herramientas para que construyan una estructura, para que aprendan cómo se narra una historia, para contar una historia, claro, o cómo se construye un personaje. Entonces que aprovechen ese impulso de lo primero que les salió, lo primero que dijeron, el primer gesto que hicieron y lo pongan en contexto de una estructura ordenada, de un principio, un medio, un final o lo que fuere, ¿no? Pero tiene reglas muy estrictas además, ¿no? Depende del formato que escojas, pero sí, la improvisación no es para hacer cualquier pachotada. No, claro. No, para nada. No se puede atravesar una pared que has inventado, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Tienes que respetar la historia, todas las instalaciones, como tú dices, y también coherencia con el personaje. Los personajes no pueden volverse de buenos a malos, de egoístas a generosos, sin que haya ningún proceso o ninguna justificación. Puede ser muy gracioso para el público que súbitamente se rompan las reglas, pero eventualmente lo que eso conduce es que el resultado tiene un pobre valor artístico, y es básicamente chongo, que ocurre mucho con la impro, lamentablemente, ¿no?
La impro tiene un elemento muy inmediatista. Uno siente que toma un taller, hace unos ejercicios unos meses, cree que uno es muy gracioso porque los ejercicios todos le salen mal y se para en algún bar y cobra entrada, ¿no? Y eso no habla bien de la improvisación nunca, ¿no? ¿Tan desarrollado está el músculo de la improvisación de Ricardo Morán en este momento? Absolutamente atrofiado, así, sin ninguna capacidad. Es más, conforme más pública se vuelve la persona, creo que más sensores te plantas a ti Eres mismo. más pudoroso, claro, ¿no? Acerca de qué voy a decir, qué voy a hacer, esto va a salir en el medio, luego algún periódico lo va a coger, lo va a torcer, lo va a presentar de otra forma, no, mejor hay que cuidarse. Sí, totalmente atrofiado. Bueno, también hiciste una cosa muy interesante que es un monólogo que se llama El mundo según Morán. Sí. ¿Cómo Sí. era eso? Era muy divertido porque creo que en ese momento que Mad Science era muy conocido, el programa de televisión estaba al aire, mucha gente asumía que yo hablaba con mucha autoridad sobre los temas porque sabía de ellos. En el caso de la ciencia, sí, yo escribí el programa, entonces sí tenía conocimiento de lo que hacíamos. De hecho, fue casi como una universidad hacer Mad Science, ¿no? Pero también había un montón de temas de los cuales yo no tenía idea, pero la gente igual venía y me preguntaba. Entonces, el monólogo, El mundo según Morán, lo que hacía era darle la vuelta a esa idea. Y lo que hacía era presentarme, como yo, y que les iba a explicar a todos los asistentes la historia de la humanidad. Y la explicaba toda mal, por supuesto, toda llena de errores. Y eso al principio era un poquito paradójico porque la gente decía, ¿me están tomando el pelo o no me están tomando el pelo? Y eventualmente se daba cuenta y se empezaba a reír, ¿no? Cuando yo decía que si uno leía la Biblia, encontraba el libro de Génesis, escrito por Génesis, la hija del Puma, y luego el libro de Reyes, escrito por Lucha Reyes, ¿no? Cantante criolla, autora de la Biblia. Y continuaba explicando que los persas... Con mucha seriedad, sí, por seguramente. supuesto, los persas eran famosos por haber inventado las persianas. Y la gente se quedaba como mirando y eventualmente entendía por dónde iba el humor, ¿no? Por ejemplo, además contaba que cuando llegó Francisco Pizarro a conquistar al pueblo inca, trajo a David Bisbal, y David Bisbal cantaba con Atahualpa. Es una cosa rarísima, ¿no? Pero la gente no... Y lo hacía con mucho detalle. No sabía si reírse o no reírse No, por al final, momentos. no, sí y al se final reía, ya sí se entraba reía. en la dinámica. Sí, porque funcionó, el monólogo funcionó muy bien, si no, no... Me refiero a que a veces hay un sentido del humor que te hace dudar si reír o no reír, ¿no? No, este no era el caso. Que sí. Diversión. Sí, y era como muy claro que era un disparate lo que yo estaba contando. ¿Cómo se llama el humorista de la película El lunático de Jim Carrey? Claro, no me acuerdo del nombre, pero ¿verdad? sí, pues él en realidad jugaba con esta cosa de la incomodidad, ¿no? Exacto, sí. Pero yo soy más de la línea de Eddie Izzard. Eddie Izzard es un comediante británico que si tienen tiempo de buscarlo en internet, en YouTube, es extraordinario, ¿no? Que hace mucho esto, ¿no? Cuenta disparates. Y el nivel del disparate ya es tan grande que te tienes que reírte, Eso ¿no? es de la onda del Monty Python. Algo así, así es. Ajá, Así es, exacto. por ahí es. Ricardo, tú has viajado mucho. He viajado bastante, sí. ¿Alguna vez pensaste ser piloto de aviones? En algún momento, como mi papá, ¿no? Y además, yo siempre esto lo he contado, hubo una época de mi vida en la cual yo estuve dudando mucho acerca de lo que venía haciendo, ¿no? Hice Mad Science terminó y me dejó un vacío muy grande y perdí un poco el rumbo, ¿no? No sabía muy bien qué hacer. Y hasta dudé después de haber hecho Mad Science hace unos 5 o 6 años, de asumir la carrera de aviación comercial, ¿no? Uh-huh. ¿Pensaste estudiar aviación comercial? Sí, mi papá trataba de convencerme, pero no lo consiguió. Pero tuviste un periodo largo en el que viviste afuera, relativamente largo, 1 año me parece, ¿no? Viviste en Noruega, el destino más insospechado. Así es. ¿Cómo se te ocurre ir a vivir a Noruega? En realidad no se nos ocurre. Lo que pasa es que yo quería irme de intercambio, quería vivir 1 año fuera con otra familia, en otro contexto, y la única posibilidad que había en ese momento era ir a los Estados Unidos, lo cual pues cumplía la paradoja que había el paradigma de finales de los 80, principios de los 90, de irse fuera a aprender inglés, ¿no? Yo ya hablaba Tú te inglés. fuiste a aprender noruego. Pero lo que ocurre es que se cierran los cupos para Estados Unidos y de los 6 chicos que íbamos a viajar, por alguna razón yo soy el que queda fuera. Nos dicen, no hay cupo para ti. Y como que nos quejábamos, ¿no? Con la organización y dijeron, bueno, si lo decían, hay un cupo en Europa, pero no se puede terminar el lugar hasta dentro de 2 o 3 meses. Ajá. Y lo discutimos y aceptamos, y cayó Noruega. ¿Te pudo tocar cualquier país de Europa? Me podía tocar Finlandia, Islandia o Noruega. Esos eran los 3 destinos a los que podía ir. Bueno, y tocó Noruega. No está mal comparado con los otros destinos, ¿no? Son Noruega, incluso no. más remotos, ¿no?
Claro, Islandia, Islandia, imagínate, ¿no? Islandia. No, pero yo la pasé muy bien allí, cursé un año, el último año de colegio allá, di mis exámenes y todo, tengo mis notas en noruego, lenguaje, sí. Tengo hasta ahora un círculo de amigos que pronto, dentro de 2 o 3 años, vamos a cumplir 25 años de haber salido del colegio, nos vamos a juntar allá, así es. Qué curioso. Y una familia maravillosa que tenía los medios y la capacidad para que pudiera hacer cosas que pues yo había visto en las películas, ¿no? Como ir al colegio esquiando, ¿no? Y ese tipo de... Y bueno, tratar de sobrevivir en una situación en la cual... que a mí me da mucho placer llegar a un lugar en el cual no entiendo el idioma, no puedo ni siquiera leer lo que dicen los letreros, no sé ni contestar el teléfono, y más bien hacer como Boy Scout, ¿no? Y como en plano, tratando de descifrar, vivir a la aventura. O sea, ¿no? que esa precariedad que a mucha gente asusta, a ti más bien te causa placer. Me motiva, claro, y además he tratado de hacerlo nuevamente buscando destinos remotos en los cuales tenga yo que orientarme por mí mismo, como Japón o China, Claro, ¿no? bueno, en el fondo yo creo que ese es el resumen de tu vida, ¿no? Siempre enfrentar cosas nuevas, siempre enfrentar cosas que ignoras y que te fuerzan a aprender, ¿verdad? Ese es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado. Bueno, si lo pones así suena como bien bonito, ¿no? Pero para mí es como que fueron pasando las cosas y ya estuvo. Pero sí, es un poco, me da mucho placer. Y en Noruega era eso, ¿no? Sí. Ir al supermercado era una experiencia, pero como trepar el Himalaya, ¿no? Tratando de pagar, mirando las monedas, tratando de entender qué cosa decía cada cosa, los letreros. Y fue un año interesante y luego evidentemente uno se hace a la cultura, se acostumbra a los ritmos, a la cultura, a las costumbres del país. Y eso también para mí fue muy placentero, ¿no? Yo estoy seguro de que mucho de nuestro público que te conoce por el programa Yo Soy se debe haber sorprendido por la variedad de cosas que has hecho. Es casi como pelar una cebolla, son una cantidad de capas que van apareciendo con la cantidad de cosas que has hecho. Y puedo desarmar una computadora e instalar una red con cable UTP en 25 minutos. Teléfono para contratos. Instalación de Windows, Word, todo, antivirus. Todo, así me he ganado la vida durante mucho tiempo. Qué curioso. Tenemos que hacer una última pausa, Ricardo, y cuando regresemos vamos a volver con las preguntas de nuestro público que se ha congregado aquí para escuchar un poco de tu sabiduría. Ay, por el amor de Dios. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más aquí en Casa Tomás.